Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Muy bien, hermanos. Esta semana pasó algo curioso allá en el barrio. Bueno, curioso y lamentable al mismo tiempo. No sé si ustedes escucharon la noticia de un hincha del Pereira que murió yendo hacia Barranquilla. Iba a ir a ver jugar hoy al Pereira. Hoy juega el Pereira en Barranquilla. No, en Medellín. ¿En Medellín es? Sí, Medellín. ¿Sí? Ya jugó con Barranquilla. Ah, sí. Ya jugó. En todo caso, este hombre iba de camino para ver jugar al Pereira hoy. Iba con un compañero de ahí del barrio, iban en moto, pero iban muy ligero y en un resalto, pasaron muy ligero un resalto y ese resalto tenía como gravilla, no sé, arena. El caso fue que se cayeron. Y al caerse, se dieron contra un camión. El que iba manejando murió ahí en el acto. El otro muchacho es hijo también de una vecina del barrio. Todos dos eran de ahí. Y el otro muchacho quedó en coma, pero gracias a Dios parece ser que no murió. Está siendo atendido en este momento, pero le amputaron una pierna. Entonces esas son malas noticias, ¿cierto? Malas noticias. Por la velocidad. Por la velocidad. Pero ¿por qué traigo yo a colación este acontecimiento, esto que sucedió? Porque fue impresionante ver ayer, a él lo velaron en la casa de la mamá. Pertenecía como a una etnia indígena y pues ellos siempre tienen la costumbre de velar a sus difuntos en casa, no en una casa de velación, sino en su vivienda donde vivía el difunto. Y era tremendo ver la cantidad de personas. No dejaron dormir. Cada hora, yo creo, o menos, quemaban una culebra, papeletas, tronantes, tomando. Eso era una cosa de locos, ¿sí? Ayer me encontré por ahí con una vecina y ese barrio estaba solo. Y me decía la vecina, yo no fui sino a la misa del difunto porque adentro estaba lleno de gente y afuera había por ahí 2 cuadras llenas de gente que no pudieron entrar a la misa. Tremendo el gentío, hermanos, para el entierro de este muchacho. Tenía 26 años que murió. Y me decía ella, ay, eso me pareció tan bonito, eso me pareció tan hermoso, ver ese poco de gente. Ay, yo quisiera que así fuera también mi entierro, que vaya mucha gente, A ese muchacho lo querían mucho, me decía. Vea, estuvo en barrio Inquilinos, estuvo en el barrio Villa Alexandra, hubo personas de La Badea, del Estanquillo, de Las Vegas. Eso hubo gente de muchos barrios. Quiere decir que el hombre era muy conocido. Y era conocido por ser una persona muy, buena gente. ¿Sí? Una persona honesta, servicial, una persona, bien. Y ella decía, yo quisiera, pero yo pregunto, ¿será que estamos ahí para ver cuántas personas van a llegar al funeral?
Yo no creo que usted se vaya a parar del ataúd a ver cuántos llegaron a mi entierro. Pues me daba risa porque yo decía, bueno, ¿cómo pretende ya ver cuántas personas van a ir a su funeral si ya está muerto? Si ya está en un cajón. Usted no se va a dar cuenta, ¿cierto que no? Es imposible darnos cuenta que tantas personas pueden llegar a nuestro funeral, o tal vez lleguen muy pocas, no sabemos. Puede que lleguen incluso hasta de otros países, ¿sí o no? El primo, la tía que está por allá en España, no sé. ¿Cuántos irán a llegar a mi velorio? No sé. ¿Cierto? El caso fue que este hombre murió y había mucha gente que le apreciaba, y eso quedó demostrado con la cantidad de personas que llegaron al velorio y al entierro, ¿cierto? Y yo me ponía a pensar, nosotros estamos en esta tierra con una misión. Nosotros estamos en este mundo, somos pasajeros, somos efímeros, somos como la neblina, hoy estamos, mañana no estamos. Mire este joven vigoroso, lleno de juventud, trabajador, que iba a pensar que la muerte por allá lo iba a sorprender, ¿cierto? Y así es la vida de nosotros, efímera. De un momento a otro ya no estamos. Por eso pues he titulado este tema Dejando Huella. Dejando huella. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermanos, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer marca la diferencia. Marca la diferencia. Y todos estamos aquí en este mundo para escribir la historia. Todos nosotros tenemos una historia que contar, pero no contarla con palabras. Es una historia que se puede contar con hechos, ¿sí? Con hechos. Nosotros podemos decir que nosotros somos así, 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 pero las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que cuentan en realidad. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre unos y otros. Para los judíos, hermanos, no es tan especial el día del nacimiento. Eso dice la palabra de Eclesiastés capítulo 7. No lo quiera leer, va a ver que ahí empieza diciendo Salomón, ¿sí? Que mejor es el día en que se muere que el día en que nace. ¿Por qué? Para nosotros es mejor el día de la muerte o el día del nacimiento. El nacimiento. Mire igual como está contento con esa nieta, ¿sí o no? ¿O es un nieto? Nieto. Con el nieto. Mire cómo está de contento, ¿sí o no? ¿Hay tristeza? Ah, nació un nieto, no, qué tristeza, no, qué desgracia, no. ¿Cierto que no? Hay alegría. ¿Qué pasa cuando esa personita parta de este mundo? Va a haber dolor y tristeza, ¿sí? Pero miren cómo ve las cosas Dios. Él dice, es mejor el día de la muerte que el día que se nace. Pero nosotros pensamos al contrario. Pero para los judíos, hermanos, si usted puede ver en la Biblia, los grandes personajes fueron exaltados. ¿Cuándo? ¿El día que nacieron? No. El día que murieron. El día que murieron, sellaron su historia. Sellaron su paso por este mundo. ¿No ha visto usted cuando uno va a los cementerios y ve las lápidas de los que ya murieron? Los familiares normalmente ponen ahí un mensaje bonito, ¿sí o no? Hijo mío, Dios te tenga en la eternidad, te amamos mucho, y bueno,
ponen ahí muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno marca la historia, deja huellas en esta humanidad, deja huellas en la familia, en sus amigos, en sus seres queridos, deja huellas, sean buenas o sean malas, pero las deja. Vamos a mirar, por ejemplo, en Números, vamos a ir a Números. Números capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1. 12, Números 12:1. Dice, ¿lo tenemos? Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no teméis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces, recuerden que Aarón era hermano de quién? De Moisés. Y Miriam era la esposa. ¿Y cuál fue la murmuración de ellos? Es que Dios solamente habla por Moisés. Es que Dios no ha hablado también por medio de mí. Ellos tenían un cierto sentimiento, se podría decir, como de envidia, ¿cierto? En contra de Moisés. Pero Dios declara algo muy especial de Moisés. Él dice: cuando yo voy a hablar al pueblo, hablo por medio de los profetas. ¿Y cómo les hablo a los profetas? Por medio de sueños o de visiones. Pero no así con mi siervo Moisés. Yo con él hablo cara a cara. Miren la diferencia. ¿Y qué más dice de Moisés? Que era un hombre ¿qué? Manso, humilde. No hay otro más manso y humilde sobre la faz de la tierra como Moisés. Imagínense ustedes la declaración de Dios acerca de él. Entonces, ¿qué podríamos hablar nosotros acerca de Moisés? Ya él se murió. Pero ¿cuál fue la huella con la que él marcó la historia de la humanidad? Y que Dios lo dijo. No fue un hombre.
Dios fue el que lo dijo. Podríamos decir entonces que aquí reposan los huesitos de los restos de Moisés. Era como un segundo Dios, aproximadamente, más o menos. Sí. Más o menos un segundo Dios. ¿Y qué podríamos decir ustedes de Moisés, según la historia? Aquí reposan los restos de Moisés. ¿Qué más? Siervo fiel de Dios. ¿Qué más podemos decir de él? Un siervo fiel de Dios. ¿Qué más? Amante de las cosas. Amante de las cosas de Dios. ¿Qué más? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Fiel. ¿Qué más? Fiel también. Sí. ¿Qué más? Humilde y manso, como no hay otro en la tierra. ¿A quién le gustaría que estuviera su escrito en su tumba? Amén. ¿Cierto? Amén, a todos. Aquí hay un varón de Dios fiel, servidor, manso y humilde más que todos los de la tierra. Tremenda declaración. Amante de Dios. Tremendo impacto que causa eso. ¿Sí o no? Sigamos viendo ejemplos. Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 1. Juan 1. Y vamos a ir al versículo 43. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. ¿Sí están todos? ¿Ya les contaron? Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Lo dijo quién? Lo dijo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, del Todopoderoso lo dijo. El que conoce los corazones, los pensamientos, las intenciones del corazón, lo dijo, lo declaró. ¿Qué declaró de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual ¿qué? No hay engaño. Este sí es sincero, este no es hipócrita. Tremendo, hermanos. Imagínense usted que se muera y le pongan en la lápida: aquí reposan los restos de Natanael, un verdadero israelita en el cual no hubo engaño, no mentía, decía la verdad, un varón sincero en el cual se podía confiar. Nuestros antiguos viejos, ¿qué era lo que decían? Vale más la palabra que un papel firmado. Antes no había contratos, no había nada de eso, era la palabra. Lo que usted decía en un negocio, eso era, y no había necesidad de firmar nada. ¿Sí o no? Así eran nuestros viejos. La palabra valía.
Ahora donde no haya contrato firmado por notaría, con sellos, con testigos, donde usted no haga eso, mejor dicho, se embala porque lo engañan. Usted para hacer un negocio hoy en día tiene que ir a la notaría, llevar testigos, echar firmas, dar un depósito, algo en garantía. ¿Por qué? Porque ya la palabra no vale. Ya la palabra del hombre. ¿Qué podría decir Dios hoy en día de personas? ¿Será que hay Natanaeles hoy? ¿Podría el Señor decir, allá va, ese es mi hijo, mire, no hay otro como él, en ese no hay engaño, ese sí habla la verdad, ese no es hipócrita? ¿Podría decir eso Dios? ¿Le podría colocar a uno en la tumba y esa lápida? Tremendo, ¿cierto? Tremendo ver cómo Dios exaltó a estos varones por sus virtudes. Miremos otro más, Santiago, carta de Santiago, Santiago capítulo 2, quien lo tenga lo puede leer, versículo 23, Santiago 2, 23. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo ven eso? ¿Bueno o no? ¿De quién dijo Dios que era su amigo? Abraham. Abraham le creyó a Dios y ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. Tremendo. Que ¿le gustaría ese o no? Ese está bueno. Allá van con el entierro de fulano de tal, amigo de Dios. Así fue conocido siempre, como amigo de Dios. Dios lo declaró así. Y en su tumba va a quedar ahí para siempre en la lápida. Aquí reposan los restos de Abraham, padre de la fe, el cual le creyó a Dios y fue amigo de Dios. Qué bueno, ¿sí o no? ¿A qué no le gustaría una declaración de esa en su tumba? O marcar a la gente con eso, ¿cierto? Muy chévere, muy bueno. Aunque usted no lo vea, aunque usted no pueda ver a la multitud, pero la gente se lleva a eso. Aquí está Abraham, mire, padre de la fe, le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Es que usted decir que es amigo de Dios, eso son palabras mayores, eso no es cualquier cosa. Entonces, hermanos, mirando esto, también tenemos que analizar la otra cara de la moneda, porque no todo fue color de rosa. Hubo muchos personajes de la Biblia que quedaron marcados para siempre en la historia de la humanidad, pero con unos mensajes malucos, ¿o no? Por ejemplo, los reyes. Hay un ejemplo aquí que está en Primera de Reyes. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16, 23 en adelante, dice. Lo tenemos, Primera de Reyes, capítulo 16,
versículos 23 en adelante. Voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel y reinó 12 años. 6 años reinó en Tirsa. Y compró a Semer el monte Samaria por 2 talentos de plata. Edificó sobre el monte y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Entonces, ¿qué quedaría en la lápida de este rey? Aquí reposan los restos del rey Omri. ¿Qué más seguiría ahí? Perverso, Un hombre perverso, traidor, más dañado que todos los otros reyes anteriores, avaro, el cual hizo pecar al pueblo en gran manera, que no se apartó de los ídolos, que pasó a sus hijos por el fuego. Imagínense, ¿a quién les gustaría que le pusieran eso ahí? O que lo recordaran por eso. Yo creo que a nadie, ¿sí o no? ¿Cómo es recordado hoy en día Pablo Escobar? ¿Sí saben cuál es el acróstico de él o no? El patrón del mal. Imagínense, y es de Ecuador. Y sabe que así le dice. A nivel mundial, ¿cómo se conoce Pablo Escobar a nivel mundial? El patrón del mal. Aquí reposan los restos de Pablo Escobar, el patrón del mal. Y toda película que sale mal tiene que ver con él. Secuestro, asesinato, narcotráfico. Así le gustaría a uno que lo recordara. Marcó la historia para la humanidad, pero de una manera muy mala. Muy mala. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que prometieron dar una ofrenda, pero cuando vieron que era muy jugosa, mucho dinero de un terreno que vendieron, era mucha plata. Entonces la esposa le dijo a Ananías: no, mijo, eso está mucha plata, demos nomás la mitad. ¿Y qué dijo Ananías? sí, Pues sí, mi hija, eso está muy carnudo, démosle nomás la mitad, con la mitad basta. Y Dios los mató por una mentira, porque se confabularon los dos para mentir en cuanto a la plata que ellos habían decidido dar, porque ellos fueron los que decidieron dar, nadie los estaba obligando, pero al final decidieron dar la mitad, tentaron al Espíritu de Dios mintiendo, y Dios los mató. Dice que cuando llegaron a donde Pedro, y Pedro les preguntó: ¿es verdad que vendiste la heredad en tanto? ¿Y qué dijeron? Sí, en tanto la vendimos. ¡Pum! Cayó el primero. Luego vino ella 2 o 3 horas más o menos primero. y ¡pum! También. Entonces, ¿cuál sería el acróstico? Y en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento. Aquí reposan los restos de Ananías y Zafira, los cuales mintieron y Dios los mató por una mentira. Traición, Imaginen que lo recuerden a uno por eso. Ávaro. Estos tacaños, Dios los mató por eso. Ay, no. me mató por tacaño. No, hermano. Yo creo que uno con eso ya quedó marcado para siempre. Entonces, imagínense, hermanos,
ser uno recordado por ese tipo de cosas. Aquí durmió fulano de tal, el soberbio, la soberbia. Aquí murió Perencejo y aquí está enterrado fulanito, el que nunca sirvió a Dios, el tibio, el que hacía promesas y nunca cumplía, Pinochito, Timochenko. Timochenko. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que analizar muy bien cómo quiere ser usted recordado o recordada, porque la historia de nuestra vida la escribimos nosotros mismos, con hechos, no con palabras. Usted puede mofarse diciendo que no miente, pero los hechos son los que me muestran si usted es mentiroso o no, o mentirosa. Usted puede decir que es muy amplio, muy dadivoso de boca, pero con los hechos es donde se demuestra qué tan dadivoso era usted, si usted compartía o no compartía con los pobres. Los hechos son los que realmente marcan la diferencia, ¿sí? Y yo creo que este hombre logró marcar, a pesar de que no era un cristiano, logró marcar a muchas personas. No es casualidad que hayan ido tantas personas al entierro de este hombre. Y mire que él vivía en la primera cuadra del barrio donde yo vivo. Yo lo vi en la foto en el periódico, pero yo dije, este muchacho no lo he visto, porque la realidad nunca lo vi en el barrio. Pero en el barrio era muy conocido, y no solamente en ese barrio, en casi todos los barrios ahí alrededor lo conocían. ¿Y cómo lo conocían? Como una persona bien. Y la gente asistió masivamente a su entierro porque lo querían. Se dio a querer de las personas. Era bien conocido por las personas. Caso contrario, y ahí poniendo en balanza en las personas que mueren, pero porque fueron pillos, porque andaba haciendo fechorías. ¿Quién quiere ir al funeral de un pillo? Hay bala, no, nadie. La mamá, el papá, los hermanos, los más allegados, a los que realmente les duele, van a ir. Y que estén dispuestos a enfrentar peligros, porque cuando una persona ha sido bien mala, en su funeral pueden haber más muertos. Entonces usted va a querer ir al funeral o al entierro, donde de pronto se forme la balacera y que de pronto cayó usted también ahí. Ay, mira que mataron ay, sí, ¿se acuerda? El narco, sí, ahí lo mataron. Vamos a ir al entierro. Antes la Biblia, ¿sabe qué dice? Que cuando muere el malo, el pueblo se alegra. Sí. Cuando muere un malo, el pueblo se alegra. Cuando murió Pablo Escobar, ¿cómo se puso Colombia? Miren, los que lo mataron, eso está en video, los que mataron a Pablo Escobar en ese techo, ¿qué hacían? Bravo, hoy es un día histórico para el país, hemos dado de baja. No, todo el mundo, ¡ay! Eso, hubo fiesta nacional, porque mataron a un malo. No es que era malo. ¿Quién quiere ir al funeral? No es que a veces llegan nosotros también y a acabar hasta con la mamá, con los hijos y con familia y con amigos y todo el que era conocido de ese hombre, muchos ya no viven, solo por ser amigos. Pero ¿qué pasa cuando muere un justo? Ahí se gran lamento, una gran pérdida para la humanidad, para el barrio, para la comunidad, para la iglesia. Murió una gran persona.
Entonces, hermanos, recuerden esto. Usted puede escribir la historia de su vida. ¿Cómo quiere ser usted recordado? Porque vamos a pasar por este mundo sin dejar huella. No, vamos a dejar huella. Pero ¿qué huella vamos a dejar? ¿Qué podría decir nuestra familia de nosotros al partir? Ah, se murió mi mamá, la cantaletosa, la que nos daba con la plancha, con el cordón de la plancha, con el palo de la escoba. Ahí murió mi mamá, la que me rajó la cabeza una vez con un palo. ¿Se acuerda? Ahí murió mi papá, el que nunca vio por mí, el que nos abandonó cuando teníamos 3 años, el que nos puso a aguantar hambre, el que se fue con otras mujeres. Ahí murió el alcohólico, el irresponsable. Uy, tremendo. ¿Cómo queremos ser recordados? Porque créanme que cuando eso pasa, ni siquiera quisieran recordarlo. Ay, qué pereza, no hablemos ya se murió, ya, dejémoslo allá. No hablemos de eso. ¿Para qué traer a colación cosas malucas? Dejémoslo allá. Pero las cosas buenas para siempre se van a recordar. Todo lo bueno que usted haga por su vida y por los demás siempre va a ser recordado para la historia, como estos grandes varones. Enoc agradó tanto a Dios que no vio la muerte, Dios se lo llevó. Estaba tan contento Dios con Enoc que lo traspuso, no vio muerte, como nosotros, Dios se lo llevó. ¿Cómo estaría Dios de contento con Enoc? La pregunta es, hermanos, hasta ahora nosotros, ¿qué estamos escribiendo en nuestra historia? Si yo me muriera hoy, ¿cómo me recordarían mis seres queridos, mi familia, mis padres, si están vivos, mis hijos, mi esposa, mis amigos? ¿Cómo me recordarían? Una buena persona, bella persona. Un héroe de Cristo. Ojo, porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno. ¿Cómo me recordarían? Eso va a marcar la diferencia. Y puede que no vayan multitudes al entierro, puede que no vayan 100 ni 200, puede que vayan poquitos, pero lo que realmente nos interesa no es la opinión de los hombres, sino la opinión de Dios. Porque los hombres pueden, ese murió, ese era como mala gente. A mí me parece que ese hombre no era como que para usted. A mí me interesa lo que Dios diga de mí, porque Él sí conoce mi corazón, Él sí conoce lo que hay acá, cuáles son mis intenciones, Él sí sabe. Y me interesa más la opinión de Dios que la de los hombres, porque uno puede mostrarse ante los demás muy bien y Dios tener una opinión diferente, ¿o no? Claro. Ante los demás, no, usted puede aparentarse una bella persona, una persona excelente, fiel, verdadero, no. Pero Dios puede que esté diciendo, es porque no sabía, pero eso que está poniéndole ahí, ese no era él. O sí, ese sí era él, o ella. Así que, hermanos, pongámonos pilas. El tiempo es muy corto. Lo que haya que cambiar,
cambiémoslo ya. Aprovechemos el cuartico de hora. Impactemos. Hagamos historia. Dios nos tiene vivos por algo. Y es para que nosotros hagamos lo bueno. Para que le saquemos una sonrisa a Dios. Y para que la humanidad nos recuerde siempre bien. Miren, ¿cuántos años hace que se escribió la Biblia? Y aquí estamos hablando todavía de estos personajes. ¿Por qué? Porque la historia sigue. Y porque ellos supieron marcar, dejar huellas bien marcadas en este mundo. ¿Cuál es la huella de nosotros? Hasta el día de hoy, evaluémonos y pensemos. Porque voy a leer Eclesiastés 3 para terminar. Eclesiastés capítulo 6, con eso terminamos. Eclesiastés 6, 3:6. Eclesiastés 6, versículo 3. ¿Ya están? A ver, ¿qué hago soy yo? Dice la palabra del Señor. Estoy leyendo en traducción lenguaje actual. ¿Cuál tienen ustedes? Reina Valera. Entonces veamos en Reina Valera. Dice, ojo, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Ay, qué bueno, yo tengo 26, 25, pero si Dios me da siquiera hasta los 50, yo en esos 25 años cambio la historia de mi vida, y marco, hago la diferencia. Si Dios me otorga 15 años más de vida, vea, yo le prometo que ahí sí me va a portar bien. Y voy a hacer todo lo bueno que no he hecho hasta ahora, porque quiero marcar la historia de mi familia. Quiero que me recuerden como una buena persona. Si Dios me deja vivir siquiera 100 años, qué bueno. Lleno de salud, vigoroso, 100 años. Yo en 100 años hago mucho. ¿Sí? Hermano, no importa cuántos años Dios le dé vida. ¿De qué le sirve vivir 100 años o 1000 años si de todas maneras no va a marcar la historia? ¿De qué sirve? Es mejor vivir poquito, pero que usted de verdad marcó la historia de la humanidad, marcó a su familia, dejó una huella imborrable en esta humanidad, una huella buena. Así sea que viva 15, 20, 30 años, no importa. Lo importante es lo que usted haga en esos 15, en esos 20 o en esos 30 años. Eso es lo que realmente importa. Y si Dios le da 100 años para vivir, pues gloria a Dios, pero que sean 100 años viviendo, haciendo el bien, marcando a su familia, a la gente que ama. Pero imagine usted 100 años y haciendo cosas malas. 100 años y no agradando a Dios, haciendo sufrir a los demás. ¿Eso para qué? Eso no sirve. Hay un famoso dicho popular que dice: el que no sirve para vivir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la única manera como logramos nosotros realmente
dejar una huella, hermanos, y que nos recuerden con beneplácito, es cuando se hace lo bueno. Amén. Amén. Cuando se hace lo malo, nadie quiere ni siquiera visitar esos huesitos que están allá. Nadie. Así que, hermanos, meditemos en la palabra del Señor en este día. Pidámosle a Él que nos ayude a cambiar lo que haya que cambiar. Si hay que pedir perdón, pida perdón. No espere la pelona. Si lo que tenga que cambiar, hágalo ya. Porque no sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto